Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en este ejercicio del debate que llevan a cabo estudiantes del primer semestre de periodismo, todos ellos participantes de la materia de estructuras sociales en México. Hoy vamos a participar en 3 debates que han sido de la elección de los equipos de los estudiantes. El primer debate tiene como postura a resolver: las protestas son benéficas para hacer justicia a los feminicidios. A continuación, dejo en el uso de la voz a la primera participante. Adelante, tienes 3 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carmina Coralo Ortiz. Represento la postura a favor del tema que es: las protestas feministas son benéficas para hacer justicia a los feminicidios. A debatir. Y quiero empezar por lo que es que busca el feminismo. Ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales. Significa que vamos por la igualdad. Merecemos los mismos. Defendemos la igualdad. Esto no implica que menospreciemos o castiguemos a los hombres. El feminismo no habla de superioridad, ni discrimina al otro género, porque muchas veces eso es lo que piensan. Simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de solo serlo. No se lucha por ser más, se lucha por ser igual. Realmente, si las mujeres queremos alcanzar la igualdad en derechos, dignidad y oportunidades, necesitamos el apoyo y, por supuesto, de las mujeres. El feminismo va porque estamos cansadas de que nuestra palabra valga menos o, en dados casos, nada. Cansadas de la desigualdad, de cobrar menos e incluso trabajar más. Estamos hartas de empleos informales o precarios, o en vez en cuando de medio tiempo. De tener que demostrar que nuestra capacidad y de que nuestras habilidades sí valen, que no son menos. Nuestra seguridad, estamos cansadas de que nos maten, de que nos acosen, de que nos violen, de que solo nos vean como un objeto. El pensamiento feminista se basa a rechazo de los estereotipos. Y de vez en cuando los estereotipos nos juzgan o nos ven como personas que solamente hacen, perdón, los estereotipos muchas veces solamente nos ven como mujeres frágiles, cuando en realidad no, sabemos demostrarlo. Sabemos que somos muy capaces de otras cosas. Desde las posiciones que derivan el feminismo cultural y desde el momento en que defienden a las mujeres. Ay, disculpen. El pensamiento feminista se basa en el rechazo de los estereotipos que estandarizan la vida de los hombres y las mujeres, señalando las diferentes características culturales y sociales entre ellos, y legitimando el determinismo biológico. A partir de ahí, tras el machismo que existe en las diferentes disciplinas del conocimiento y la teoría política, incorpora nuevas categorías de análisis como el género y nuevos conceptos como el sexismo y el patriarcado. Que digamos, el patriarcado está desde hace mucho y estamos esclavizadas ante él. El feminismo lo que busca es que nosotras seamos aceptadas y que nos acepten como igual. Muchas gracias. A continuación, nuestro participante con la postura en contra. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Estrada y yo represento la postura en contra sobre los movimientos que se hacen a favor de las feministas. Antes que nada, quiero aclarar que nosotros no estamos en contra de los movimientos que favorecen a los derechos de las mujeres. Sin embargo, creemos que hay algunas acciones que no están bien hechas, que no están bien elaboradas para defender el nombre de las mujeres. En este momento yo quiero aclararles que en realidad estamos haciendo justicia con estos movimientos para las mujeres. En realidad estamos haciendo justicia por alguien que ya no está. Las razones principales por las cuales se hacen los movimientos feministas son para defender o hacer justicia al nombre de las personas que ya no están. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto o quién define el valor de una mujer sobre el valor de otra?
Cuando hacemos las marchas para defender a las mujeres que ya no están, que lamentablemente han sido asesinadas por otras personas, estamos poniendo en riesgo la vida de otras personas, o sea, de otras mujeres. Por ejemplo, en este caso yo les hablo del 9 de marzo del 2020, cuando se realizaron la marcha para defender el nombre de las mujeres que ya no están con vida con nosotros. Sin embargo, al día siguiente, el 10 de marzo del 2020, se registró todavía un número mucho más alto de asesinatos hacia mujeres. ¿En realidad estamos haciendo justicia o simplemente se trata de una venganza? Porque tenemos que tener claro que muchos de estos movimientos no son hechos por mujeres que de verdad defienden estos movimientos. En realidad son mujeres que simplemente quieren vengarse, que simplemente le tienen odio hacia otros hombres. No estamos en contra de movimientos que se hagan para defender los derechos de las mujeres. Estamos en contra de que sean utilizados los nombres de las mujeres para hacer este tipo de actos vandálicos y que utilicen violencia con más violencia. Estos movimientos, además de que no generan una solución, crean más inseguridad, ponen el riesgo de otras mujeres. Se supone que usamos estos movimientos para recordar el nombre de una mujer que ha sido asesinada. Pero en este momento les vuelvo a retomar la pregunta que les hice. ¿Quién define el valor de una mujer sobre el valor de otra mujer? ¿Qué pasa si queremos recordar el nombre de una mujer que ya no está con nosotros y al día siguiente tenemos que hacer que se recuerden otros días porque en la marcha que se hizo el día de ayer se quiso recordar solamente un solo nombre? Hay que tener en claro que estos movimientos tienen formas de hacerse y que no todo siempre tiene que ser violencia. Nosotros estamos en contra de que sean actos vandálicos, de que sean actos con violencia, de que sean actos que generen más inseguridad y sobre todo que estos actos sean llamados marchas feministas cuando en realidad no lo son. Se les pone este nombre simplemente para hacer una justificación. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tenemos 4 minutos para que los jueces deliberen acerca de esta parte de la exposición del debate. Los miembros del equipo tienen este tiempo también para tomar algunos acuerdos acerca de la etapa de réplica. Corren 4 minutos. A continuación, vamos a iniciar la segunda etapa de este debate con la réplica. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Ramírez y yo estoy defendiendo la postura en contra sobre si las manifestaciones feministas son benéficas para hacer justicia a los feminicidios. México presentó una cantidad significativa de asesinatos por razón de género en 2019 con 1,012 víctimas de feminicidio con un porcentaje de impunidad del 51.4%. Además de que el 46% de los asesinatos por razón de género no son tipificados como tal. El delito ha crecido desde el 2015 137% hasta este año, según la Asociación de Impunidad Cero en su reporte Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio. Este año la violencia contra las mujeres ha ido creciendo hasta el mes de octubre. De acuerdo con las más recientes cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2.874 mujeres fueron víctimas de asesinato y se registraron 704 feminicidios. Además de que el fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero, a inicios de año plantearon la idea de eliminar la figura del feminicidio. Esto quiere decir que la impunidad parece que este año va a seguir continuando. Los antecedentes que se tienen de las manifestaciones son hasta el 2018 en promedio, solo en la capital, de 12 manifestaciones por año entre físicas y digitales. Eso de acuerdo con un estudio realizado por la Comunicación e Información de la Mujer. Las marchas correspondían tanto a fechas significativas como el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, como por coyunturas o casos específicos de violencia de género. Estas manifestaciones le anteceden a las protestas feministas del 2019 conocidas como el No me cuidan, me violan. A partir de estas marchas feministas, el colectivo ha tomado un papel muy importante para la búsqueda de justicia. Pero si partimos desde el hecho de que la justicia se efectúa por la condena en base a los estatutos de derecho en México y un poco más de la mitad de casos de feminicidios en el país quedan en impunidad,
podemos inferir que debido al registro que se tiene de todas estas manifestaciones hasta este año, de que no son realmente efectivas para hacer justicia. Esto debido a que realmente no comprendemos de que los feminicidios van más allá de un tema social, sino también van un tema de derecho. Y no tenemos en México las suficientes normas como para poder hacer justicia realmente por estos feminicidios y que se resuelvan los casos y se esclarezcan. Muchas gracias. A continuación, la postura a favor. De acuerdo con el argumento que proporcionó en la primera parte mi compañera Valeria Estrada, yo quiero mencionar que en el artículo 6 de la Constitución mexicana plantea que se tiene derecho a la manifestación. Usualmente, en las protestas feministas es muy criticada la forma en la que se manifiestan, debido a las personas que se confunden mucho con dos conceptos, los cuales son la iconoclasia y el vandalismo. Pues mencionan que no son maneras de exigir justicia, pues en el vandalismo nadie las va a tomar en serio. Evidentemente existe una diferencia entre estas dos palabras, la cual es que la iconoclasia se refiere a la destrucción del arte de una cultura con intención o motivo, ya sea político, religioso o social. En cambio, el vandalismo, que también destruye, no conlleva ningún tipo de motivación, más bien es por falta de cultura e ignorancia. Por parte de que se perpetra los actos, evidentemente podemos darnos cuenta de que las protestas feministas tienen un fin muy claro, el cual es exigir justicia como dé lugar. Además, una pared, una estatua, un monumento, una pintura se recupera. La vida de una mujer no. Por eso mismo se exige la justicia por cada feminicidio. Se exige que las autoridades hagan su trabajo, no que silencien a la ciudadanía o que la tengan sumisa. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. A continuación, el siguiente participante con la réplica en contra. Buenas tardes, soy Adal Vázquez y voy a hablar sobre por qué estoy en contra. Como lo menciona mi compañera Evelyn, las manifestaciones yo no estoy en contra de que las hagan. Sin embargo, considero que, como ella lo menciona, el rayar monumentos, el ir a las tiendas, el saquearlas, el quebrar los vidrios, el incluso pegarle a las personas que a veces se encuentran por ahí, considero que no es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Considero que pueden hacer una manifestación tranquila, pacífica, exigiendo, claro, los derechos que ellas quieren y se merecen. Pero, sin embargo, el hacerlo de esta manera no lleva a nada. Considero que a final de cuentas no pueden recuperar las vidas. Sí, es cierto, los monumentos se pueden limpiar y está bien, pero solamente hace que se genere más violencia. A final de cuentas, lamentablemente las chicas no van a regresar. Y esto es cada vez que hacen una manifestación. Por lo tanto, mi postura de estar en contra es que hagan esto. A final de cuentas, mucha gente sale dañada de estos actos y solamente ellas se van por su camino, terminan de hacer su manifestación y las otras personas pues tienen que empezar su trabajo de reconstruir negocios, de pasar toda la noche entera limpiando. Entonces, pues lamentablemente estos actos no son buenos y no les van a poder regresar a las chicas que lamentablemente pierden la vida. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Adal Vázquez. A continuación, nuestro siguiente participante con su réplica a favor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jospa Alejandra. Estoy a favor de las manifestaciones feministas. Me gustaría sentirme segura de que me voy a topar con mi agresor. Como el feminismo es un movimiento de las mujeres para las mujeres, si nosotras decidimos manifestarnos en una fecha en específico, debería respetar ese espacio por múltiples razones. A mí me pasó que yo era de las personas que decía, pero obvio que pueden ir los hombres, que vayan a los bloques mixtos, pero me pasó que fui a la marcha y tuve malas experiencias con hombres. Desde comentarios sobre mi cuerpo,
chiflidos, miradas, y también me tocó ver a hombres con letreros o disfrazados o gritando, nos matan y nos violan y nadie hace nada. Y es muy raro, es como, mi amigo, si es que llegas a ir, tienes que seguir las reglas. No puedes ser tú el centro de atención y puedes gritar por nosotras. Anda en silencio atrás en el bloque mixto. Siento que hubo muchas marchas de reglas, no las respetaron. Viví momentos incómodos con algunos de los hombres que fueron a la marcha del 8 de marzo y me gustaría poder sentirme en el 200% segura de que no me voy a topar con mi agresor. Que las mujeres no se topen con sus violadores o agresores o exparejas violentas en las marchas, que también es lo que ha pasado. Queremos tomar las calles un día solo para las mujeres. Creo que eso debería de ser respetado. Es una de las pocas instancias en el año en que podemos caminar libremente por las calles sin tener ningún miedo. Andar solas y rodeadas de hombres en la calle, que no es un sentimiento muy agradable. Pienso que la marcha feminista y por las mujeres convoca a todos. Necesitamos que la sociedad en su conjunto comprenda las dificultades de las mujeres y la insistencia de la igualdad de género. En ese sentido, es un trabajo que tenemos que hacer todos, desde los espacios más privados hasta lo público. Muchas gracias. Muchas gracias, Jospa Padilla. ¿Algún otro participante con su réplica en contra? Sí, yo. Adelante. Retomando lo que dijo mi compañera Natalie, ella tiene mucha razón. Con estos movimientos, no importa lo que hagamos, las mujeres lamentablemente no van a volver a la vida. Sin embargo, ya mencionó el artículo 6 de la Constitución, donde se expresa la libertad, se retoma la libertad a la expresión. Y yo quiero retomar el artículo 5, que es derecho a la integridad personal. Recordemos que donde termina nuestra libertad, empieza la de otra persona. Sí, tenemos derecho a expresarnos libremente, pero hay formas de expresarnos libremente y es no dañando la integridad de las demás personas. También hay que recordar que hay un rebote de violencia luego de que estas marchas se salen de control por no saber cómo manifestarse. Quiero retomar que normalmente estas marchas a veces se hacen simplemente por generar más violencia, porque estamos enojados y porque queremos venganza, no justicia. Hay una gran diferencia entre venganza y justicia. Lo que hacemos normalmente es vengarnos, no justificarnos. Recordemos por qué inició la Primera Guerra Mundial. Venganza. Simplemente porque murió un duque, se quisieron vengar, inició la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició gracias a que Hitler se quiso vengar, porque en la Primera Guerra Mundial castigaron a Alemania. Entonces, con esto quiero decir que normalmente no empezamos las manifestaciones por generar justicia, sino por venganza. Gracias. Muchas gracias, Valeria Estrada. ¿Algún otro participante con su réplica a favor? Bien, si no es así, entonces procedemos con un receso de 4 minutos para que los jueces hagan su calificación de esta etapa de réplica. Corren ahora. Muchas gracias. Los 4 minutos han concluido. Vamos a iniciar ahora con la tercera etapa, las conclusiones. Le pedimos al debatiente del equipo a favor que haga su presentación de conclusiones. Adelante. Buenas tardes. Yo digo que sí se ha logrado algo, ya que se han ya puesto varias leyes, como lo son la ley Olimpa, la ley de Ingrid, que se encarga de castigar como en cierta parte se podría decir culpables, porque están violando los derechos de las mujeres. Como cuando mandan fotos a la persona que quieren, supuestamente en ese momento, pero a ellos se les ocurre mandar
las fotos a sus amigos o compañeros o lo que quieran decirles, y ahí ya están violando su intimidad. También, como en la ley Ingrid, habla de que de las carpetas de investigaciones sacan información de lo de los feminicidios, y eso no es correcto, eso ya va contra la ley. Gracias. A ¿Puedo- continuación, ¿Puedo agregar algo? sí, adelante. Ok. El decir basta con una cultura machista y patriarcal al acabar con un trato discriminatorio y despectivo que se acarrea desde hace siglos con la intención de reescribir la historia, es porque estamos ante un auténtico desborde feminista. La reacción de que cada vez más mujeres que deciden basta el machismo y se manifiestan de una forma feroz es más notable con el paso del tiempo, pues se nos ha acostumbrado que ese es nuestro deber. Como mujeres, el servirle al hombre, el ser tratadas como un bien o como objetos, como el sexo débil, vaya. Nos resulta difícil imaginar que una sociedad construida sobre esos códigos tienda a posicionar a la mujer en un segundo plano. En todas las manifestaciones busca sensibilizar, proteger e impulsar los derechos del colectivo femenino. Como mencionaba mi compañero Adal, yo quiero decir que todo eso se va a recuperar, que el motivo por el que pintan es para que no lo limpien, para que se busque hacer justicia, no venganza. Porque si buscamos hacer venganza, lo buscaremos por nuestras propias manos. Y eso también se nos castigaría a nosotros. Basta con mencionar unas cuantas cosas que se han logrado gracias a las protestas, como lo mencionaba mi compañera Fátima, como lo son obviamente la ley Olimpia, que es el compartir fotos o contenidos de intimidad a otras personas sin el consentimiento de la misma. La legalización del aborto en Oaxaca, la ley Ingrid, y en el artículo que se agregó, el 293, que sanciona a los servidores públicos que filtren información de una carpeta de investigación abierta. Gracias a esto, yo digo que es muy benefactorio que las protestas se estén haciendo de la forma feroz que se están concibiendo. Vaya. ¿Por qué? Porque es de la única manera a la que nos voltean a ver o que nos hacen caso. Gracias. Gracias a Evelyn Guzmán. A continuación, las conclusiones de la postura en contra. Ok. En las manifestaciones, la mayoría de las invitaciones se hacen actualmente a través de redes sociales y provienen de grupos desconocidos cuyos líderes no son igualmente desconocidos. Las redes sociales ayudan a viralizar las convocatorias, pero entre estas marchas y manifestaciones no tienen una relación formal entre sí. No hay una jerarquía ni líderes identificables. Según la revista The Atlantic, escribió que lo que se ha presenciado en los últimos años es la popularización de las marchas callejeras sin un plan para lo que sucederá a continuación y para mantener a los manifestantes comprometidos e integrados en el proceso. Lo que nos ayudan las manifestaciones feministas actualmente es a tratar de hacer un cambio sociocultural para evitar que siga permeando este tipo de acciones violentas contra las mujeres. Pero hay que entender que los feminicidios no simplemente conllevan los rasgos y los aspectos socioculturales, sino también de políticas públicas. En México no hay políticas públicas específicas e integrales para atender la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Entonces, en consecuencia, cotidianamente se transgreden los derechos a la integridad y la libertad personal. Entonces, las autoridades en sí no han entendido que el Estado mexicano es el responsable de todos y cada uno de los crímenes que se cometen en contra de las mujeres. Y las agresiones letales y no letales constantemente permanecen en impunidad por lo mismo. Porque se tiene una idea preconcebida de que el trato hacia la mujer es una cuestión de intimidad en las familias y no un tema de políticas públicas. Podemos identificar entonces el problema que también está dentro del Estado. Las marchas feministas también deberían de enfocar sus esfuerzos en tratar de conseguir aliados dentro del Estado para cambiar desde ahí el problema de los feminicidios. Esa sería mi conclusión.
Muchas gracias a este equipo 1 que nos ha mostrado las posturas a favor y en contra de la afirmación: las protestas son benéficas para hacer justicia a los feminicidios. A continuación, les pido a los jueces que hagan su evaluación de esta tercera etapa de conclusiones. Tenemos 4 minutos para ello. Muchas gracias, el equipo número 1. Pueden ahora, los felicitamos por su participación. Gracias por continuar con nosotros en este ejercicio del debate que llevan a cabo estudiantes del primer semestre de periodismo aquí en el Centro Universitario del Sur, dentro de la materia de estructuras sociales en México. Este equipo va a debatir acerca de si los estereotipos tienen una función social. Adelante con el primer debatiente que hará su exposición con la postura a favor. Buenas tardes, el día de hoy debatiremos los estereotipos tienen un fin social. Mi nombre es Manuel Arteaga y estoy en postura a favor. El concepto de estereotipos es uno de los más controvertidos y en revisión actualmente a causa de su vinculación con los prejuicios y la discriminación. Entendemos por estereotipos la propuesta de McKay, aquella creencia popular sobre los atributos que caracterizan a un grupo social y sobre las que hay un acuerdo básico. Definimos el prejuicio como el conjunto de juicios y creencias de carácter negativo con relación a un grupo social. Son considerados como un fenómeno compuesto de conocimientos, juicios y creencias y como tal constituidos por estereotipos. Es evidente que aunque existe una íntima conexión entre estereotipos negativos y prejuicios, existen multitud de estereotipos que no van asociados a los prejuicios. Por ejemplo, los estereotipos de multitud de género, en los que podemos suponer que los estereotipos por sí mismos no tienen que ser necesariamente negativos. Incluso los prejuicios pueden ser adaptados según el contexto, pero debemos ser conscientes de qué modo nos afecta y de qué modo influye y hasta qué punto pueden ser discriminatorios y perjudiciales para la sociedad y nuestras relaciones interpersonales. Es evidente y muy claro que los estereotipos siempre se relacionan con cosas negativas, pero no tiene que ser de esta manera siempre. Los estereotipos nos ayudan a crear vínculos sociales y este es una de las principales razones por la que se debería no tanto de encasillar como algo malo, como algo que precisamente debe estar mal visto en la sociedad. Nos ayuda a formar vínculos sociales, a crear relaciones en grupos parentales y esto es pues uno de los puntos positivos que tienen los estereotipos. Muchas Buenas gracias. Adelante. Soy Javier Soto Aguilar y a continuación debatiré. Estereotipos tienen una función social en su postura en contra. Un estereotipo es una imagen convencional o un prejuicio popular sobre diferentes grupos de personas, los cuales buscan definir una realidad externa a nosotros mismos, en la cual nos evitan el trabajo de pensar por nosotros, puesto que nos dan una falsa ilusión de que todo está ya conformado y que todo está bien tal cual está. Puesto que el mundo nos presenta como una realidad ya conformada, en la que poco podemos hacer para cambiar las cosas esenciales que se dan ya por hechas, su utilización afecta a derechos humanos y libertades fundamentales ampliamente reconocidos. Además, los estereotipos de género dañan cuando son violados los derechos. Se encargan de juzgar a las personas, tan solo por su apariencia. Según estudios de la CNDH, los estereotipos de género es la práctica de asignar a una persona determinada, hombre o mujer, atributos, características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o femenino. Es importante que cada persona tenga la libertad de definirse ser como desee, independientemente de lo que el resto piense, lo que quiera. La construcción de un estereotipo se basa completamente en la falta de información, pues representa generalizaciones de los diferentes grupos sociales, que la sociedad misma adopta y son transmitidos a las masas gracias a los medios de comunicación.
Está comprobado que son los medios los mayores responsables de la transformación de los estereotipos en las audiencias, fomentando la creación de estos mismos. Nunca me han gustado los estereotipos, pues en sentido de género siempre son marcados en la sociedad. Pues gracias a ellos se genera el machismo, ya que en la familia se les inculcan ciertos prejuicios que los hacen llegar a estos extremos. Los estereotipos de género más complejos pueden ejercer un efecto negativo exagerado sobre determinados grupos de mujeres, tales como las que están en depresión y han transgredido la ley, las mujeres de grupos minoritarios o indígenas, las que viven con discapacidad, las mujeres de las castas inferiores, las inmigrantes o las que están en peor situación económica. Gracias. A continuación tendremos 3 minutos para hacer la evaluación de esta parte de la exposición del debate. Continuaremos con nuestro debate. Es ahora el turno de nuestro participante de la primer réplica en contra. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Trinidad Sofía Caro Camacho y yo estoy en la postura en contra. Los estereotipos han llegado a generar una visión distorsionada de la realidad, ya que se han propuesto describir y caracterizar a cada una de las personas. Por ejemplo, la sociedad se encarga de caracterizar los colores, que han llegado a decir que el color azul es únicamente para los hombres y el rosa para las mujeres. Te idealizan cierta percepción de tu cuerpo, que en muchas de las ocasiones llega a ser irreal o simplemente inalcanzable. Así que si por alguna extraña razón se alcanza, sería a través de mucho trabajo e incluso sometiéndose a muchas operaciones, lo que llega a ocasionar problemas graves en la salud, como lo es la bulimia o la anorexia. Que estos personajes presentan causas de sus cuerpos esbeltos o por el hecho de hacerse tantas operaciones en el cuerpo, lo que acarrea otros problemas de salud. Son simples etiquetas que se imponen en la sociedad y se van traspasando de generación en generación, pues comúnmente solemos juzgar a las personas por su físico, su manera de actuar o de hablar. En su mayoría, los estereotipos ofrecen información falsa o distorsionada. Gracias. Gracias a Sofía Caro. A continuación, la primera réplica a favor. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gilberto Cruz Tadeo. Estoy a postura de favor. Considero que los estereotipos son necesarios para la sociedad. Aunque es verdad, en primera instancia, es difícil dar un enfoque positivo o bueno, ya que se asocia con prejuicios, que son de la sociedad. Creo que el beneficio que nos brinda es mayor al daño que estos podrían causar. Estoy a favor de los estereotipos porque aunque unos estén mal vistos que otros, al final de cuentas todos somos personas libres y somos seres humanos. Tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos como ciudadanos. Los estereotipos cumplen diversas funciones dentro de la sociedad, como por ejemplo, nos ayudan a relacionarnos con las personas más rápido y a empatizar con ellas. Al ver a alguien con camisa de algún equipo de fútbol, automáticamente pensamos que esa persona le agrada a dicho equipo, aunque esto pueda no ser verdad. Esto no solo es un ejemplo de estereotipo, cumpliendo su función social. Gracias. Gracias a Carlos Gilberto Cruz Tadeo. A continuación, la segunda réplica en contra. Buenas noches, mi nombre es Braulio Contreras y estoy en contra de la posición de por qué los estereotipos cumplen una función social. Porque a pesar de que muchas veces se cree que brindan beneficios en la sociedad, lejos de eso solo perjudican, ya que engloba muchos otros temas y no simplemente es un simple prejuicio. Por el hecho de decir que somos personas libres, podemos decidir si nos adaptamos a ellos o a lo que la sociedad diga, o simplemente decidimos ignorar el resto y evadir el tema. Si somos personas libres, podemos tomar nuestras propias decisiones. ¿No creen que si de verdad fuéramos libres, haríamos caso omiso a los estereotipos? Digo yo
que es algo que nos tiene de cierta manera esclavizados, a una idea de que alguien nos impuso en nosotros. Pues, además de que, retomando lo que mi compañero Alejo dijo, es que está de acuerdo a que cada persona se lo tenga que poner de diferentes etiquetas, puesto que pueden llegar a generalizar diferentes tipos de trastornos, como mencionaba Sophie. Por ejemplo, los alimenticios o los psicológicos. Por ejemplo, a una persona gorda se le puede tener su cuerpo así porque la sociedad se ha encargado de ponerle una etiqueta. Sería todo. Gracias. La segunda réplica a favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Vázquez y yo estoy a favor de que los estereotipos cumplen una función social. Los estereotipos no son idealizar imágenes o acciones, ni mucho menos gustos ni opiniones. Los estereotipos simplemente son una creencia sobre otros grupos, las cuales pueden ser acertadas, equivocadas o exageradas, pero que la mayoría de veces nos sirven para relacionarnos con las personas de todo tipo. Por lo mismo que somos seres humanos, somos ciudadanos, tenemos derechos y derechos que deben de ser respetados por la sociedad. Cada quien es libre de vestirse o ser como quiera ser. Todos merecen ser felices a su manera. Es muy evidente que los estereotipos son un importante factor de socialización, ya que el sentido de pertenencia que te dan los grupos sociales con los que las personas se sienten identificados es algo importante en la comprensión de la sociedad, y los estereotipos te facilitan por completo esto. Te presentan la idea generalizada de las personas y esto ayuda a facilitar las relaciones. Gracias. Muchas gracias a Luis Vázquez Romero. ¿Algún participante para hacer una tercera réplica en contra? Yo tengo una. Adelante. Son los estereotipos los que encasillan a todo el grupo de personas que comparten una característica común, como una idea, respondiendo a lo que decía mi compañero Luis. Y bueno, el hecho de que eso sea una generalización, como ya lo dijimos, quiere decir que no se va a indagar más allá dentro del colectivo, puesto que son personas ajenas a esa representación. Por ejemplo, un ejemplo claro del que somos parte nosotros, somos del típico sombrero y el acento mexicano con el que los los extranjeros nos caracterizan. Muchas gracias a Braulio Contreras. ¿Algún participante con una réplica a favor? Sí, yo tengo una. Adelante. Respondiendo a mi compañero Braulio, a mí me encanta que a México lo caractericen por eso, o sea, por los sombreros, los tacos, que es algo que da, ¿cómo decirlo? Da una identidad al país, porque es algo bueno. Sí es cierto que los estereotipos generalizan, pero no son malos a menos que generalicen en exceso, exageradamente. Obviamente, no todos los extranjeros, es más, apuesto a que casi ningún extranjero piensa que todos los mexicanos nos vestimos como charros o con sombreros y que comemos tacos todos los días. Obviamente no es así. Simplemente es la identidad que tiene nuestro país y me parece algo excelente para relacionarnos con los extranjeros. Es más fácil relacionarnos con los extranjeros. A los españoles los caracterizamos por las corridas de toros, ¿no? Puede ser un estereotipo de los españoles y no es ningún estereotipo ofensivo y sabemos que no todos los españoles participan en las corridas de toros. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Vázquez. ¿Algún otro participante para réplica en contra? A mí me gustaría aportar un poco a la idea de mi compañero Luis.
Pues como se menciona, pues sí se generaliza mucho la idea de un país, vaya, pero esto no necesariamente tiene que ser cultural. También se tiene la idea bastante común de que la cultura japonesa, la cultura asiática en general es bastante puntual y eso no es una idea precisamente mala, es algo bueno y es una idea que se tiene por un estereotipo, pero que se tiene de una forma positiva. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que los estereotipos no necesariamente tienen que ser malos, también pueden ser buenos. Desde ese punto, como se dice, pues sí, se puede globalizar la idea de una cultura, pero también hay muchas ideas generalizadas dentro de la cultura que son de un aspecto positivo y que, bueno, como lo digo, hacen que se denote más esa cultura. Sería todo. Muchas gracias. ¿Algún participante con la postura en contra? Bien, si no es así, entonces daremos 3 minutos para que nuestro jurado evalúe esta segunda etapa de réplica del debate. Adelante, corre ahora. Muchas gracias, el tiempo ha concluido. Le pedimos ahora a los equipos se preparen para la etapa de conclusiones. A continuación, la conclusión de la postura a favor. ¿Qué podemos obtener como conclusión desde un punto de vista a favor? Bueno, los estereotipos muestran las ideas preconcebidas que una persona tiene sobre las actitudes de una persona o de un grupo de personas. Los medios de comunicación ejercen una gran influencia en la transmisión de estereotipos sociales. Dicho esto, nuestra propia carrera nos exige conocer y aprobar estereotipos para evitar caer en los prejuicios sociales. Los estereotipos no son un problema siempre y cuando las personas sea consciente de que dicho estereotipo no debe ser algo fijo en la mente de uno. En realidad se puede modificar a través de la observación real del mundo. Los estereotipos surgen para facilitar la manera en la que nos relacionamos con las demás personas, de tal manera que sea más fácil encontrar algún grupo de pertenencia. No por esto descarto la idea de que puede ser una gran amenaza para la sociedad, acarreando prejuicios que por sí mismos ya son bastante malos. Sin embargo, el beneficio que nos presentan y que nos brindan es mayor al que puede llegar a perjudicar. Son necesarios en la sociedad porque brindan protección y un sentido de pertenencia. Muchas gracias a Manuel López. A continuación, las conclusiones de la postura en contra. Sí es cierto que hay pertenencia e identidad en los estereotipos, pero también hay mucha discriminación y muchos conflictos en nivel social, incluso pues a nivel mundial. Somos representados como los mexicanos que no nos ayudamos mutuamente. Está el ejemplo de los cangrejos en una pecera, el cual el cangrejo que está hasta el fondo arrastra hasta el fondo al que ya se está levantando. Y pues obviamente hay veces que no somos así, hay veces que sí nos estamos ayudando. En el caso de la pandemia, pues nos apoyamos mutuamente, en el sentido de que si mi vecino le falta algo, pues yo se lo otorgo siempre y cuando lo contenga o lo pueda dar. Otra de las cosas es que también nos enfrentan a problemas psicológicos, no sé, también a veces mentales como la depresión o las ansiedades. Hay problemas sociales en el sentido de que a la familia, bueno, en mi caso, mi familia era de que cada festivo que había me tenían que vestir de india, y cuando iba a las escuelas vestida de india, era muy criticada o muy burlada por mi vestimenta, y hay veces que pues eso afecta, que también en las familias hay una cultura ya marcada que dices que tienes que formarte así, y entonces sigues ese patrón, tanto que al momento de que ya te titulaste o ya tienes algún nivel de estudio, te quedas como de, ¿y ahora qué hago? Porque nos están acostumbrados a seguir un camino, el cual a veces pues simplemente lo vivimos, pero no lo disfrutamos. Muchas gracias. Y a continuación tendremos unos minutos para hacer la evaluación de esta etapa de conclusiones. Muchas gracias al equipo número 2 que nos debatió acerca
de esta importante temática. Los felicitamos por su abordaje y a continuación le damos la bienvenida al tercer equipo para iniciar el debate. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este tercer debate de esta tarde, en el que estudiantes de la licenciatura en periodismo del CUSUR, alumnos del primer semestre, van a participar con un debate cuya temática es: ¿a México le beneficia la legalización de la marihuana? A continuación, se hará la exposición del tema con la postura a favor. Adelante. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo y soy representante de la postura a favor acerca de cómo México se beneficia con la legalización de la marihuana. Primero que nada, les quiero hablar acerca de los beneficios que tendrá económicamente el país, ya que al regular la comercialización de esta, por razones obvias, se tendrá que pagar impuestos como se hace con cualquier otro producto legalmente a la venta en este país. Como ejemplo, pongo a Canadá. Sé que Canadá es un país bastante diferente al nuestro, pero la economía se asemeja, su manejo de una manera, se asemeja el manejo de la economía. Primero que nada, quiero hablarles de cómo Canadá ha recaudado 98 millones o recaudó 98 millones de dólares estadounidenses entre octubre del 2018 y marzo del 2019, lo cual quiere decir que esto se ha recaudado en un lapso de 6 meses. Cabe recalcar algunos datos. La población de Canadá es de 37.74 millones de habitantes, mientras que en México se estima una población de 128.23 millones de habitantes para el 2021, lo cual sería una diferencia de 90.49 millones de habitantes a favor de México. México es el país con el índice número 1 de consumo en Latinoamérica. Eso solo fue por el lado económico. Por otra parte, también es muy importante, quiero decirles que hay un estudio en el que se revela que hay casos de jóvenes que comienzan a consumir la droga a partir de los 10 y 11 años de edad. ¿Por qué es eso? La respuesta es muy fácil, porque la droga es ilegal, lo cual quiere decir que su venta no es regulada como lo es en el alcohol y el tabaco, que solo se permite la venta a mayores de edad, por lo establecido en la ley que es fundamentada con estudios científicos. ¿La regulación de la marihuana cambiará estos números? Mi respuesta es sí, dado que ya no será fácil conseguirla para los menores de edad, lo cual me parece fuertemente un beneficio para los jóvenes de México. Como todos sabemos, la marihuana no solo será legal para su uso recreativo, sino también para emplearla medicinalmente. Uno de los componentes principales de la marihuana es el cannabidiol, mejor conocido como CBD. Esta sustancia cuenta con propiedades terapéuticas como lo son antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector y anticonvulsionante, entre otras muchas más. Tiempo. ¿Para qué sirve esto? Sirve para combatir epilepsias, dependencias químicas, Muchas ansiedad. gracias, Gustavo. Bien, a continuación es el turno de la postura en contra. 3 minutos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Demetrio Rubén Munguía Ramírez y vengo a hablar acerca de la postura en contra en la cuestión de la legalización de la marihuana y si de verdad apoya a México. Bueno, el uso de esta sustancia con distintos fines es un tema que ya ha sido bastante tocado por todos lados, que han intervenido desde funcionarios públicos, gente normal, científicos, etc. Personalmente no me encuentro a favor de dicha afirmación, puesto de que a pesar de que
tendría una repercusión económica bastante buena. No considero que su uso pueda ser 100% regulado por las autoridades. ¿De acuerdo? El consumo de esta repercute más que nada en el comportamiento del individuo. Esto le genera múltiples situaciones de riesgo a las que se puede exponer y eventualmente podría desarrollar otras adicciones como el tabaco o el alcohol o demás drogas que se ofrezcan. Bien, si bien está sabido que la gente menor de edad no podrá conseguirla, al menos de manera legal, no es una afirmación o una seguridad tal de que no podrían conseguirla a través de familiares o de amigos o de gente que fácilmente la puede comprar. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista psicológico, la marihuana no es una causa como tal de depresión, tampoco ayuda a disminuirla, eso es una vil mentira. Si bien proporciona un estado de relajación, esto es un efecto placebo provocado por la misma. Es una consecuencia del estado depresivo y de baja autoestima en la que el individuo en la que se busca refugiar para enmascarar algún problema personal en esta etapa de crecimiento. Bien, esta etapa se le denomina adolescencia precisamente porque muchos la definen como una forma en la que adolecemos de una madurez tanto física como psicológica para reconocer lo que está bien o mal en dicho consumo de sustancias, en la diversión con amigos, etc. Como lo digo, la marihuana, si bien podría ayudar a ciertas personas, en los jóvenes, y más aquellos que tienen problemas intrafamiliares, puede ser una especie de puente que le favorece o le facilita la entrada a un mundo diferente de drogas. No solamente sería solo consumir el cannabis, ya estaríamos hablando de cristal o de otras sustancias más fuertes que no le proporcionan la satisfacción que esa persona busca. Esta sustancia, a pesar de que se ve como que provee pues consecuencias relajantes, que te puede mejorar el humor, etcétera, también tiene ciertos efectos secundarios como todo cuando se consume en exceso. Bien, estos serían desde fallos respiratorios hasta también provocar cierto cáncer de pulmón, irritación en los pulmones, problemas cardíacos, etcétera. Y podríamos ir por una larga lista de diferentes problemas y repercusiones que tendría en el individuo. Muchas gracias a Demetrio Rubén Munguía. A continuación tendremos unos minutos para que los jueces hagan la evaluación de esta etapa de exposición. Adelante. Muchas gracias. A continuación vamos a dar inicio a la segunda etapa de este debate, la réplica. Cedo ahora el uso de la voz al debatiente de la primera réplica en contra. Adelante. Yo soy Braulio, estoy en la postura de en contra. Yo simplemente estoy en contra debido a el año pasado se realizó un censo nacional donde como resultado dio que el 45.2% de las personas que están a favor de la legalización de dicha sustancia, solo el 5.4% está a favor de que se legalice de manera medicinal, para uso medicinal. Eso quiere decir que el resto del porcentaje es para uso recreativo. O sea, yo no puedo entender cómo después de escuchar esas cifras hay gente que siga diciendo que sí, que está bien que se legalice por uso medicinal, cuando después de el 45.2% del que está a favor, solo el 5.4% lo apoya para un uso medicinal y el resto para un uso recreativo. Gracias. A continuación, la primera réplica a favor. A México le beneficia la legalización de la marihuana. La ley está conformada por 64 artículos y 16 artículos transitorios. Con su aprobación se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que estará descentralizada del Ministerio de Salud y será el encargado de expedir licencias para el cultivo, producción, distribución y venta de la marihuana. En el primer artículo se recoge que la ley busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, así como contribuir a la
reducción de la incidencia delictiva vinculada al narcotráfico. Con esto quiero decir que yo considero que es mejor legalizarla. Es más el daño que se causa siendo ilegal que siendo ilegal que siendo legal. Es un gran potencial económico. Solamente en México tiene el potencial para generar $2 millones y más de 70,000 empleos, mencionando que las licencias para su cultivo masivo estarán reguladas a 1 hectárea para darle oportunidad a todos, y el 40% de las licencias se entregarán a pueblos indígenas, ejidatarios y afectados por el sistema prohibitivo. México está en la región, forma parte de la región geográfica ideal para el cultivo del cáñamo. Y la marihuana es una droga adictiva, pero también existen drogas más adictivas que la marihuana, que son legales, como es el alcohol y el tabaco. El tabaco es la droga más adictiva en México. Además, sus diferentes usos son beneficiosos. Por ejemplo, el cannabis es una planta sumamente ecológica. Se puede fabricar ropa, no requiere pesticidas químicos, tarda de 3 a 4 meses en crecer, requiere de 600, 800 litros por camisa, cuando el algodón requiere de 2,725 litros por camisa. Creo que hay que ampliar la forma de ver los beneficios que se tiene aprobando esta ley, lo que te aporta y no solamente lo que te hace daño. Esto. Muchas gracias a Sofía Margarita. A continuación, nuestro siguiente debatiente con su réplica en contra. Bueno, pues después de escuchar eso, yo opino que no simplemente hay que apoyar la legalización solo por el hecho de un apoyo extra en el área económica, sino que me parece ilógico cómo vas a legalizar algo para así poder llevarlo a cualquier acceso, como lo que dice de las licencias. Ahorita en México actualmente puedes conseguir una licencia de cualquier cosa en la vuelta de la esquina de tu casa. Me parece algo que no le veo sentido. O sea, dicen que no a la venta de los niños, y eso, un niño puede ir ahorita y conseguirme la licencia para yo poder ir y producirla o comprarla para uso medicinal, cuando realmente va a ser para mi uso recreativo. Bueno, yo creo que se espera que sea está formándose. Creo que las leyes están perfeccionándose. Lo vemos, o sea, nos basamos en una ley y conforme a esa ley la vamos mejorando para su beneficio. Creo que no debemos enfocar toda nuestra atención en lo que está mal, sino en cómo podemos aplicarlo. Gracias. ¿Hay algún otro participante con réplica en contra? Yo, maestra. Adelante. Bien, hay que tener en cuenta para esto que el hecho de llamar a algo, pues, recreativo, en su mayoría de los que están a favor de la legalización de esto, es que no hace exclusivo énfasis en que solo una muy pequeña parte de la población, estamos hablando de un 5% de los que votaron a favor, lo quieren usar para solventar dolencias de enfermedades físicas y demás. Hay que tener en cuenta que no creo que sea un factor que genere beneficios a la sociedad. Si bien está claro que enfocarnos en lo malo no va a generar un cambio como tal, es bueno atacar esas debilidades justamente donde se ve que puede fallar, donde se ve que se necesita cambiar algo, para así generar una estructura mucho más sólida y que pueda tener una mejor ejecución. Tal como decía, o sea, la marihuana
tiene un montón de efectos secundarios en el mismo consumo excesivo. En los efectos cardiovasculares puede ser que esté relacionado a un mayor riesgo de ataques cardíacos en personas adultas e hipertensas. En los respiratorios, debido a que irrita los pulmones, no permite que se genere la suficiente mucosa como para mantener los pulmones sanos, y eso a su vez equivale a estar fumando cigarrillos sin ningún motivo. El humo que inhalan los fumadores, pues pasivos y los activos, contiene prácticamente las mismas sustancias dañinas y los químicos cancerígenos que el humo del tabaco podría tener. Existen investigaciones contradictorias acerca de los efectos sobre fumar marihuana y el cáncer en el pulmón, puesto que mientras personas afirman de que no es así, no hay una relación como tal, hay afirmaciones por parte de médicos que han dedicado bastante tiempo a la investigación a que sí puede llegar a generar cáncer en el pulmón. Habitualmente el hecho de fumar se relaciona con el daño de los tejidos a las vías respiratorias, más que nada en los pulmones. Dicho daño sí puede llegar a sanar si se deja de fumar, pero también es preciso estar investigando constantemente si hay la posibilidad de desarrollar un cáncer en el pulmón. La misma tiene bastantes riesgos en la percepción de la misma persona, puesto que al hecho de usarla para una manera recreativa no se va a medir en cuanto se consume, no se va a medir en el entorno en el que se consume, puesto que estos son atributos que los jóvenes no evalúan muy seguido. De ejemplo, alguien puede agarrarse a fumar en la carretera o en pleno auto y debido al mismo estado de relajación que propicia, se le puede hacer fácil, los músculos dejan de tensarse adecuadamente y puede provocar un accidente automovilístico donde muchos salen lastimados como daño colateral. Yo personalmente considero que no es una vía factible, por lo menos. Falta mucho que desarrollar, falta mucho que corregir en esta situación. Y es por eso que yo me mantengo en contra. Muchas gracias a Demetrio Rubén Munguía. ¿Algún participante con la postura a favor? Yo, Adelante. respondiendo a lo que dice mi compañero Demetrio, creo que la idea de que se habla de legalizar la marihuana, en México creemos que todos vamos a estar bien marihuanos, pero no es así. Creo que la responsabilidad recae en uno mismo. Todo en exceso es malo y eso lo sabemos. Crea afectaciones de salud, pero también tiene beneficios. Entonces, recae más en nosotros, en tú sabes lo que te hace bien, tú sabes si lo consumes, no porque sea legal, lo vas a consumir a fuerzas. O sea, tú mides tu consumo. Además que creo que muere más gente en el narcotráfico por esta droga, que lo que se busca es regularlo, dejar que las personas sigan siendo afectadas por una droga ilegal. Gracias. ¿Algún otro participante con una réplica en contra? Bien, si no es así, entonces damos paso al tiempo para evaluar esta segunda etapa de réplica para que nuestros jurados establezcan su puntuación. Corre tiempo. Muy bien. A continuación, iniciaremos la etapa de conclusiones de este debate. Cada uno de los participantes tendrá 3 minutos y empezamos con la postura a favor. Adelante. Primero, la posición en contra relaciona el uso de la marihuana con el desarrollo de adicciones al alcohol y el tabaco. Recordemos que tanto el alcohol y el tabaco son sustancias altamente adictivas que provocan innumerables accidentes viales y enfermedades que en muchos casos llevan a la muerte. Por lo tanto, el argumento se cae, pues con o sin el uso de la marihuana ya hay casos de adicción al alcohol y al tabaco. Estas sustancias han sido legales desde siempre. Si realmente nos interesa la salud y lo perjudicial que es el uso de sustancias, tanto el tabaco como el alcohol deberían
ilegales. Segundo, es muy importante recordar que no hay estudios que avalen la relación entre la penalización y evitar el desarrollo de una adicción a alguna sustancia. Tenemos que entender que las adicciones son un proceso social, determinados por procesos psicológicos individuales y el contexto social. Y estas dos realidades se verán beneficiadas por la legalización de la marihuana, pues por un lado, al ser legal se elimina la culpa y la persecución, y por otro, al convertirla legal es una manera de arrebatarle una fuente de ingreso al crimen organizado. Finalmente, tenemos que ser conscientes que su principal beneficio es el uso medicinal. Hay una gran cantidad de estudios que han demostrado sus efectos beneficiosos en la calidad de vida de muchos enfermos, especialmente de enfermos que padecen enfermedades degenerativas como el Parkinson. Criminalizar el uso de la marihuana solo empeora la situación que por sí ya es grave en México. Legalizarla ayuda a curar al país. Muchas gracias a Karen Hernández. A continuación, nuestro participante para sus conclusiones de la postura en contra. Adelante. Hola, soy Alfredo Silva y mi conclusión es, muchas de las personas que están a favor de legalizar la marihuana, como dice mi compañero anteriormente, solo el 5.4 de ellas están a favor por su uso medicinal. Y ahora, ¿qué pasa con el otro 39%? Muchas de esas personas solo quieren que se legalice para que sea fácil el consumo de ella y satisfacer su adicción. Y peor aún, ahora que el Senado aprobó el consumo de ella, el tráfico de esta droga aumentará y el narcotráfico se verá beneficiado. A pesar de que sea regulado, siempre van a haber alguna forma de que ellos ganen un beneficio económicamente. A fin de cuentas, esto no acabará con el objetivo principal que tenía esta propuesta, que era la reducción del tráfico de ella. Aunque el consumo se ha regulado, porque aunque encuentren una forma de regularla, como dije, hay muchas formas en las que la gente puede beneficiarse económicamente de ella. Por ejemplo, unas personas adultas que tengan permiso de ella, que no consuman, solamente la compren y la revendan a jóvenes más pequeños que no tengan permitido el consumo de ella. Esta es mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias a Alfredo Silva y a todo el equipo número 3 por habernos presentado estos argumentos que tienen que ver con la aseveración de si la legalización de la marihuana beneficia a nuestro país. Ahora tendremos unos minutos para que nuestro jurado evalúe esta última etapa de conclusiones de este debate. Corre el tiempo. Muy bien, muchas gracias. El tiempo se ha terminado. Agradecemos el apoyo de Saraí Ignacio, Laboratorio de Periodismo, también del Departamento de Artes y Humanidades, por la señal de Zoom que gestionó, y a todos los estudiantes de esta materia de estructuras sociales en México por haber participado en este debate. Hasta aquí la transmisión. Muchas gracias.